tardes a todos. Lo primero de todo, daros las gracias por la asistencia a este acto, y también me gustaría agradecer al restaurante Anonyms, que a pesar de las posibles discrepancias, pues este espacio siempre está abierto a cualquier acto, hay un respeto total a la pluralidad y por eso es un referente para los movimientos sociales, tanto aquí en Granollers como en toda la comarca. Nosotros, como Comité Antiimperialista, organizamos este acto. Somos una organización creada hace un par de años ante la necesidad que vimos aquí en Cataluña de tener una organización que plantase cara y diese batalla ideológica contra el imperialismo y en defensa de la soberanía de los pueblos. La principal tarea se centra en desenmascarar el imperialismo, la punta de lanza actual que usa el capitalismo contra todos los pueblos que no se pliegan a su hegemonía, ya sea política, económica o cultural. Vemos que a pesar de que a principios de los años 90, cuando cayó el bloque socialista, se nos prometió pues una nueva era, lo que se llamó el fin de la historia. Se nos prometió que sería una etapa pues basada en la prosperidad económica, que habría paz para los pueblos, y ahora 25 años después nos damos cuenta que vuelve a haber tensión entre bloques, hay embargos, hay sanciones económicas, hay guerras, hay todo tipo de agresiones imperialistas, que lejos de ser un recuerdo del pasado, vemos que está de plena actualidad. El día de hoy vamos a tratar un tema que ahora en los últimos días, a pesar de ser un conflicto que lleva 4 años, parece que con toda esta crisis de los refugiados, pues, se pone las manos en la cabeza ahora, vuelve a estar de actualidad, en portada en los medios, y vamos a tratar el tema de Siria. Siria fue hace 4 años escogida como blanco por parte del imperialismo, debido tanto a su localización geográfica, el estar situada entre Israel y Turquía, el ser un aliado de Irán, de Teherán, y ser pues uno de los pocos países en la zona, un país laico, un país con un gobierno progresista y que gozaba de estabilidad social. La guerra civil, como se le llama, es un conflicto totalmente artificial, atizado por bandas de mercenarios terroristas, que a pesar de que se les llamase los rebeldes sirios en su día, que han sido usadas como ariete del imperialismo en su agresión contra Siria, cometiendo, como hemos podido ver, todo tipo de barbaridades en territorio sirio, con el único objetivo de derrocar el legítimo gobierno presidido por Bashar al-Assad, que cuenta con un amplio soporte de su propio pueblo. Ante la confusión que ha originado tanto los medios en Occidente, que es pura propaganda de guerra, incluso en ciertos sectores de la izquierda, que tendrían que tener una posición muy distinta a la que tienen hoy en día, ha generado una confusión en la ciudadanía que actos como este queremos darle luz. Por eso que tenemos al compañero, al doctor Manibal Sarkis, que es médico, con especialidad de cardiología, que es sirio y tiene un profundo conocimiento de la realidad siria y el conflicto actual. Y por eso pues, nos arrojará un poco de luz sobre esta cuestión, y posteriormente pues, habrá un turno abierto de palabras para que haya breves intervenciones y cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias Salvador, gracias a ustedes por acudir hoy a escuchar lo que yo puedo a lo mejor aclarar de la situación actual de Siria. Yo siempre he mantenido que contra Siria, el mundo árabe en general, hay una conspiración ya desde lo más antiguo. Más de una vez ya hablamos de esto largo y tendido, pero hoy no voy a fijarme mucho en las fechas ni en las historias, pero yo mantengo que el que no sabe la historia nunca crecerá, nunca se hace adulto. Entonces, Siria desde hace miles de años fue siempre el blanco y el objeto de invasiones por todos los que han podido hacerlo, con masacres, con destrucción, etcétera, etcétera. Y yo me voy a limitar prácticamente ya desde la época otomana. Nosotros fuimos o caímos dentro de la ocupación otomana desde el 1516 hasta el 1900, casi 20, más de 400 años, en los cuales era la era oscura, que no nos pudieron aportar realmente nada en absoluto, ni una carretera, ni un colegio, ni ninguna cosa en particular, más que saqueos, etc. Llegan los finales del 1890 y pico, el Imperio Otomano decía que era el hombre enfermo de Europa, y ya se peleaban franceses, ingleses, etc., para
heredar su herencia y preparaban la guerra contra este imperio. Fue la Primera Guerra Mundial, se derrotó al Imperio Otomano, a nosotros nos prometieron libertad, democracia, prosperidad, derechos humanos, y lo único que han hecho con nosotros, echaron los otomanos y vinieron franceses e ingleses y nos repartieron y hicieron países, dividiendo países anteriormente. Siria, yo cuando hablo de Siria hablo de la Siria histórica, de Siria de la media luna fértil, de Siria que tenía más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie y ahora, hoy en día, hemos quedado en 185.000. ¿Dónde fueron los otros? Pues cada uno nos come un trozo durante la historia y nos dejaron tal cual. Entonces, a raíz de la ocupación francesa e inglesa, según los acuerdos que se explicó, nos dividieron en varios países, pues se creó Siria, se creó Líbano, se creó Jordania, se creó Irak, se creó, bueno, etcétera, Palestina, pero al mismo tiempo ya jugaban la carta de, en el futuro, dividir todavía más esto, y con el tiempo pues hicieron de Siria 5 estados. Yo solamente lo digo porque ahora también se habla otra vez de dividir Siria en 5 estados. En su día se hizo un estado para los drusos, otro para los musulmanes sunitas en Damasco, otro para los alawitas en la costa siria, otro para los sunitas también en el norte de Siria, y prepararon el camino para que Turquía pueda anexionar lo que lo llaman ellos hoy día Antioquia. O sea, que es esta parte es Siria que ellos anexionaron en el 39. A pesar de su derrota en la Primera Guerra Mundial, había un problema candente entonces, y era el problema kurdo. En el armisticio se quedó de acuerdo en que Turquía tenía que crear un estado kurdo en su territorio para resolver el problema kurdo. Esto en el 1920. En el 1923 se levantan los nuevos oficiales con Kemal Atatürk, se hace la nueva Turquía y entonces negocia con los europeos fundamentalmente. Entonces Francia e Inglaterra se olvidan de crear un estado kurdo, se olvidan del idioma árabe en Turquía y se olvidan de que la religión sea la religión del país en Turquía, a cambio de que los europeos se olvidan del problema kurdo, que para ellos ya giran la cabeza y ahora seguimos con el mismo asunto. Entonces, con todo esto vemos que luego fue ya creado el Estado de Israel en Palestina. Hubo un éxodo también en aquellos tiempos de millones y millones de personas, que hasta el momento, después de 70 años, pues siguen refugiados, siguen exiliados, siguen en todos los países, prácticamente en el mundo árabe no les den ni trabajo. Solamente Siria, el único país en el mundo árabe que dio asilo a los palestinos y tienen derecho como cualquier sirio a trabajar, incluso en el ejército, en el Estado, en todos los aspectos de la vida, y en la universidad en Siria tienen más derechos que nosotros. Ellos pueden entrar directamente en cualquier carrera que quieran hacer, mientras yo mismo no puedo hacerlo. Entonces, claro, todo esto no ha gustado ni a los nuevos sionistas ocupando Palestina, ni a sus aliados en Occidente. Vino la Segunda Guerra Mundial, terminó la Segunda Guerra Mundial, se derrotó a Alemania, etc. Entonces, ya había que hacer otra cosa. A raíz de entonces, pues se crearon, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues al cabo de un año y esto, Siria obtuvo la independencia, y el Líbano, Irak, y esto, teórica, vamos a decirlo, sin ocupación directa, una independencia que nunca lo fue ni hasta el momento. Yo me considero que el mundo árabe todavía está en fase de liberación nacional real,
objetiva, porque siguió dominado política, económica, culturalmente y en todos los aspectos por Occidente. Entonces, Siria fue de los países, claro, que ni con el tiempo ha subyugado a las órdenes del imperialismo. Querían que reconociera el Estado de Israel, querían que no apoyara a la resistencia palestina, no apoyara a la resistencia libanesa, que no haya apoyado en su día a Irán en su guerra contra Irak, que fue también fabricado para que los dos países se mataran entre sí y derrocar a los dos. Lo que pasa, claro, cada uno tenía sus planes. Entonces Siria pues siempre ha sido, como quien dice, la roca donde todas las olas del imperialismo no daban efecto. Entonces había algo que hacer. Vino también la guerra del 56, la guerra del 67, del 73, la guerra del Líbano, civil en el 82, en el 75, perdón, hasta el 89, y bueno, el mundo árabe realmente era gobernado por las embajadas y por los servicios secretos de Occidente y de espionaje. ¿Qué papel jugaba Siria? Pues Siria pues había un gobierno realmente socialista, aunque no se llegó a un socialismo total, pero por lo menos, para entendernos, Siria no tiene ni tenía ninguna deuda externa con nadie, no estaba obligada a subyugarse ni a las órdenes del Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni ninguna otra fuerza financiera en el mundo. Siria ha podido hacer una autosuficiencia alimentaria que también le hacía libre de presiones desde el exterior. En Siria, la enseñanza era gratuita en todos sus tramos, incluidos los universitarios. La sanidad al 100% cubierta para todo el mundo. Había subvención para los alimentos básicos, sobre todo para la gente pobre y para todo el mundo que tenía una carta iba a las cooperativas a comprar por precios realmente asequibles. ¿Qué más había? Pues había una seguridad reconocida por todo el mundo. Nosotros hacíamos, desde el año 2000, cada año habíamos hecho un congreso médico hispano-sirio. Médicos españoles iban y repetían un año tras otro porque adoraban a Siria. Lo decían y lo decían no porque querían decirlo en nuestra cara, sino realmente. ¿Por qué? Por todas las circunstancias. Un pueblo totalmente acogedor. Nosotros hemos acogido refugiados desde los tiempos del 47-48 de Palestina, más de 1 millón y pico. Hemos acogido, cuando la guerra del Líbano estaba yo allí, en el 2006, 2 millones o más de libaneses. Cuando la invasión, la segunda guerra de Irak en el 2003, 4 millones y pico de iraquíes. Teníamos desde Somalia a Eritrea, a Arabistán, al Sahara Occidental, refugiados de todo el mundo, y nunca se les hizo un campo de refugiados. ¿Dónde vivían? Pues con nosotros, en casas, en escuelas, en cosas, edificios del Estado, y nunca, y nosotros ya, y todos los que han ido a Siria lo han visto, que allí nunca se ha levantado un campo de refugiados para nadie. Entonces, claro, todo esto no gusta y sobre todo sigue totalmente en contra de cualquier arreglo, de cualquier acuerdo, de lo que es nuestro problema fundamental, desde donde derivan todos los otros, que es la cuestión palestina. Allí, si no hay una recuperación total de los derechos de los palestinos,
no puede haber un acuerdo, por lo menos por parte nuestra. Aparte de que nosotros consideramos que Palestina es parte de Siria, lo que he dicho antes. O sea, aquí no hay negociación posible, porque los americanos intentaron una y otra vez, incluso en el 93, cuando hubo conversaciones y cuando llegaron a los acuerdos con los palestinos y esto, el presidente sirio entonces dijo, a ver, a mí que me manden un mapa que dicen que este será el Estado de Israel en el futuro, para saber a qué nosotros conversamos y de qué discutimos. Me dijeron que no hay mapa. ¿Por qué no hay mapa? Porque el sueño es crear el gran Israel desde el Éufrates hasta el Nilo, y esto sigue puesto a la entrada del Knesset israelí. Al que quiere verlo, lo puede ver. Las fronteras